El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos, gracias por la sintonía. Tenemos una mañana espectacular en el Distrito Metropolitano de Quito. Sol de aguas, dicen nuestros vecinos, ¿no? Sol de aguas, pasó ayer que tuvimos unos soles espectaculares en la mañana, pero luego el cielo se vino abajo. Ayer hubo hasta granizada en algunos sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, hay que disfrutar evidentemente la mañana. La temperatura ambiente que tenemos a esta hora en la capital de los ecuatorianos, vamos a actualizar nuestro termómetro en este momento para ver cómo amanecemos. Bueno, hace frío, está corriendo bastante viento. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. Pese al sol está haciendo frío, así que tome los recaudos del caso. Bueno, les decía yo en la primera parte del comentario precedente, queridos oyentes, televidentes, internautas, que hace 3 años ocurrió un hecho que como sociedad, y por favor yo les pido que no lo circunscriban solamente al periodismo, ¿no? Es un hecho que como sociedad nos dolió, nos sigue doliendo. Y nos sigue doliendo porque evidentemente es una situación sobre la cual considero que no se ha generado justicia y que no conocemos la verdad absoluta de lo que ocurrió ese 26 de marzo de 2018 cuando 3 colegas trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, que estaban haciendo su trabajo, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, comandado en aquel tiempo por alias Guacho, y que era parte, ese frente, de estas facciones de miembros de las FARC que decidieron no adherirse al proceso de paz y de desmovilización de esa guerrilla colombiana. Están con nosotros en esta mañana los familiares del colega fotoperiodista ya fallecido Paul Rivas, Yadira Guagallo, que es colega periodista, amiga, que fue pareja de Paul, y Ricardo Rivas, a quien también lo hemos entrevistado en múltiples ocasiones, hermano de Paul Rivas. A Yadira y a Ricardo les quiero agradecer justamente por atendernos en este momento de modo telemático y hacer este ejercicio de recordación, porque evidentemente solamente el ejercicio de memoria nos puede permitir insistir en tener respuestas sobre lo que pasó en este caso hace 3 años. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Empiezo con Yadira. Yadira, 3 años después, ¿hay respuestas? ¿Hay justicia? Bienvenida. Fabricio, buenos días. Gracias por traer este tema hacia la programación de Majestad y gracias a quienes nos escuchan. No, y es un enfático no. 3 años después, no hay respuestas, no hay justicia, no hay certezas con relación a las decisiones tomadas en la vida de Paul, Javier y Efraín desde el 26 de marzo del 2018, en el que fueron secuestrados en Mataje para posteriormente ser asesinados en Colombia, probablemente en la localidad de Los Cocos, como establecen las investigaciones. Ricardo Rivas, buenos días. ¿Coincide con la visión de Yadira? 3 años después, no hay respuestas, no hay justicia, no se han cumplido con los ofrecimientos por parte del Estado ecuatoriano. Sí, buenos días, Fabricio, Silvad y todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, no hay respuestas. Lo que hay, o lo que existe, es una obligación del Estado en hacernos vivir un dolor permanente a las familias y a los casos de violaciones de derechos humanos, un dolor permanente de angustia, de zozobra y de búsqueda de la verdad, en la cual se pone un candado para la misma, para no poder acceder, y realmente nos tiene como ciudadanos, como ecuatorianos, arrinconados a este suplicio. Más allá de la muerte de Paul, Efraín y Javier, nos toca vivir otro dolor adicional como estos. El dolor adicional es no tener las respuestas, Ricardo. Más allá de las respuestas, es simplemente no tener, a pesar de que existen informes internacionales donde les piden a los gobiernos de que exista una colaboración en cuanto a investigación, que se entregue documentos reservados para llegar a la verdad, porque ese es el ejercicio, llegar a la verdad para mantener esa memoria latente, pues simplemente hay un candado hacia esa verdad,
hay un silencio estatal permanente simplemente para querer imponer una teoría del caso que favorezca al Estado ecuatoriano y no asuma su responsabilidad como tal para derivarla todo hacia Colombia. Y eso es lo inaceptable, que no se asuman las responsabilidades y las consecuencias de tomar malas decisiones al respecto. Yadira Aguagallo, hagamos un ejercicio de memoria histórica, vamos 3 años atrás, para incluso poner en contexto, siempre es bueno poner en contexto las cosas y que la audiencia pueda evidentemente entender lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió el 26 de marzo del año 2018? ¿Qué fue lo que pasó ese día y los días subsiguientes, Yadira? Aproximadamente a las 9:30 del 26 de marzo del 2018, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio que realizaba una cobertura de rutina en la zona de Mataje, vale la pena decir que en ese mismo año, desde el mes de enero, se reportaban ataques y una escalada de violencia por parte del grupo Oliver Sinisterra en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia, en la zona de Esmeraldas. Ellos van hacia la población de San Lorenzo y a la población de Mataje a hacer una cobertura de seguimiento sobre los hechos que se estaban dando ahí. A las 9:30 aproximadamente pasan por el paso militar, por el retén militar, por la garita que se había establecido en la entrada de Mataje, ingresan con el conocimiento de las autoridades y autorizados por la persona que en ese momento tenía a su mando las operaciones de seguridad en la zona, ingresan a Mataje y una vez que ingresan a Mataje se pierde el rastro de ellos, no se vuelve a saber de ellos durante todo el día y aproximadamente a las 7, 8 de la noche de ese mismo día, los familiares somos convocados hacia el ECU 911 ubicado en la ciudad de Quito para recibir información relativa a ellos. Cuando llegamos, esperamos alrededor de 3 horas mientras se daban múltiples reuniones de autoridades al interior de ese lugar y a la medianoche aproximadamente nos confirman que Paul, Javier y Efraín fueron secuestrados a las 9:30 aproximadamente en Mataje y que una persona habría llamado a la policía para dar una alerta sobre ese secuestro. Perdón que te interrumpa, Yadira. Ese mismo día en la noche ya se confirmó el secuestro. Ese mismo día, a la medianoche, nosotros sabemos ahora ya después de 3 años por la información que consta en las mismas investigaciones y por información adicional que se ha desarrollado sobre todo de manera periodística y por el trabajo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aproximadamente en horas de la tarde, el mismo Frente Oliver Sinisterra, vía un chat que mantenía con un oficial de policía del Ecuador, le informó que había secuestrado a 3 periodistas y le envió una fotografía y un video en el que ellos aparecían en medio de la selva con una exigencia que era el intercambio de los 3 por 3 prisioneros, por 3 detenidos que se encontraban en la cárcel aquí en Ecuador y que eran pertenecientes al Frente Oliver Sinisterra. Luego, posteriormente, y esto es lo más importante, desde ese primer día nosotros ya advertimos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo advierte, empieza una serie de desinformación y como Ricardo muy bien lo decía, de mentiras alrededor del manejo de secuestro. 2 días después, el día 28, se establece una posible liberación reportada por Diario El Tiempo y ha quedado demostrado a lo largo de estos 3 años que esa liberación efectivamente se iba a dar, pero que sin embargo existió algo que hasta ahora no ha podido ser esclarecido que interrumpió la liberación que se venía en curso. El propio exministro César Navas lo confirmó en una entrevista que le dio al portal Plan B y a Diario El Comercio en su momento en el que un fiscal ecuatoriano ya se había trasladado hacia la ciudad de San Lorenzo para recibir a los secuestrados y que la Secretaría Nacional de Comunicación preparaba un comunicado para anunciarle al país el día 29 que se había dado la liberación. La liberación se frustra y recién el día 29 de marzo, es decir, estamos hablando 3 días después del secuestro, se convoca el primer comité de crisis en el que, honestamente, y Ricardo lo puede decir con mayor razón porque él estuvo presente en esas reuniones, no se tomaban decisiones. Ni siquiera se informaban asuntos relevantes con relación a lo que estaba pasando con Paul, Javier y Efraín. Sin embargo, pasaba muchísimo ya. Lamentablemente, después, igual por información
que tenemos, a la que hemos tenido acceso, que consta en las investigaciones y que reposa en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aproximadamente entre el día 7 u 8 de abril, en horas de la noche, el equipo periodístico es ejecutado, pero no es ejecutado a manera de un ajusticiamiento como se quiso hacer creer en un inicio, sino que el equipo muere en circunstancias de combate, y eso está confirmado con el informe médico legal. Después de realizar la autopsia a los 3 cuerpos, Paul, Javier y Efraín reciben disparos desde abajo hacia arriba, y lo que refleja el informe médico es que se encontraban en movimiento, es decir, se encontraban corriendo mientras fueron ejecutados y alcanzados por disparos desde la parte de atrás. El 12 de abril empieza a circular información de fotografías y un comunicado por parte del Frente Oliver Sinisterra. Las autoridades nos dicen que no es verdad, que eso no es cierto, que no confiemos, que Paul, Javier y Efraín siguen con vida y que ellos están haciendo todo lo posible para lograr su rescate. El día 13 de abril, lamentablemente, se le informa a los familiares, al último, primero se informaron entre ellos sobre la confirmación del asesinato y después nos confirman. Pero algo muy importante, Fabricio, que no quiero dejar de decir, es que las autoridades que conformaron ese comité de crisis, por información que consta en las mismas investigaciones y que consta en investigaciones periodísticas, ya conocían antes del 9 de abril que los 3 habían sido asesinados. De ahí que lunes 9 de abril, sorpresivamente empiezan una serie de acciones mediáticas para decir que están agilitando el canje con los prisioneros. Y eso precisamente es, creo que yo, una de las partes medulares y que dan cuenta de la falta de transparencia que ha tenido todo este proceso en estos 3 años. Ricardo Rivas, y gracias, Yadira, porque este ejercicio de memoria histórica nos permite entender lo que pasó desde el 26 de marzo hasta el 13 de abril, cuando el presidente de la República reconoció públicamente que habían sido los 3 colegas asesinados. Pero decía Yadira, Ricardo participó de esas reuniones al más alto nivel. ¿Lograste participar, Ricardo, desde la primera reunión o cómo fue, digamos, esa relación del gobierno con los familiares en el contexto de esta crisis? Sí, la primera reunión se da para decirles que han sido secuestrados. Yo estaba fuera de la provincia haciendo mi trabajo, pero realmente solo es un informe de que han sido secuestrados la noche del 26 de marzo. La primera reunión del comité de crisis es el 29 de marzo, es decir, 3-4 días posteriores, donde desde ese entonces, que fue la primera, yo la participé. Y aquí hay un dato, que justamente ese día le preguntamos al fiscal encargado del caso, que es el doctor Tuainga, hoy fiscal subrogante de la Fiscalía General del Estado, cómo sucedieron los hechos. Y ellos nos comentan que fueron interceptados en la carretera a unos 800 metros más o menos de la garita y fueron bajados y trasladados al lado colombiano. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque luego, mágicamente, una semana después, mientras le volvíamos a preguntar qué había pasado con la camioneta, que nos decían que no sabían, que estaba todo callado, resulta que ellos estaban retirando la camioneta del sector, pero lo retiran de la población de Mataje. Es decir, fue movida la camioneta desde la carretera hacia la población. ¿Por qué? Porque el Estado se da cuenta de la responsabilidad que tuvo en la zona y quiere implementar una teoría del caso, aduciendo de que ellos llegaron a la población de Mataje, se bajaron a tomar una gaseosa en una tienda y por sus propios medios se trasladaron a Colombia. Entonces el secuestro fue en Colombia y Ecuador se lava las manos olímpicamente en este asunto. Lamentablemente utilizo estas palabras. Pero esto no puede ser, porque no hay ni siquiera un informe donde se indique cómo fue encontrada la camioneta ni cómo fue retirada. Los primeros informes que existen en las investigaciones es cuando la camioneta ya reposa en una bodega de San Lorenzo o en el cuartel de policía de San Lorenzo, cuando ya fue sacada. Es decir, no hay información y esto es fundamental. Y entonces, en la camioneta, ¿qué se encuentra? El medio periodístico va a entender mucho más y comunicacional. Se encuentra el chaleco de trabajo de mi hermano, se encuentran los lentes de sus cámaras fotográficas, la computadora donde transmitía las fotos, el módem, el celular. Todo fotógrafo sabe que si le falla la cámara tiene que sacar su celular inmediatamente para hacer las tomas. Y se encuentra todo esto en la camioneta. Entonces no puede ser que ellos hayan llegado a la población, se hayan bajado por sus propios méritos y pasado al otro lado sin sus herramientas de trabajo. Entonces hay elementos fundamentales para posicionar la tesis que nosotros estamos hablando,
y justamente desmentir la tesis del gobierno para evadir una responsabilidad. Nunca se tomaron decisiones a nivel de comité de crisis, más bien se nos vendió una idea y al apuro incluso nos reunimos, yo recuerdo el sábado 8 de abril, nos reunimos que sin que sea un comité de crisis nos llamaron al apuro a indicar que estaban haciendo todas las acciones necesarias para que ellos sean liberados. Toda la parte legal estaban agilitando, que se habían mandado incluso a la cárcel a hacer unos videos, cuando resulta que ellos ya conocían que ese mismo día se terminaron las comunicaciones con alias Guacho, porque él ya no pudo más. Lo dice en el chat y eso está en las investigaciones. Este es el último día que me comunico con ustedes y de aquí en adelante ustedes van a ver los cuerpos de ellos envueltos en fundas plásticas. Eso lo dice y es determinante y no se vuelve a comunicar más. Es decir, él ya les dijo, a través de, si ustedes revisan toda la investigación de los chats, realmente pueden darse cuenta que Guacho cumplió lo que dijo. Voy a poner bombas en la población civil, va a ser afectada y la puso. Toda persona que circule por la zona civil va a ser detenido y va a ser asesinado. Lo cumplió. Incluso llegó a amenazar a poblaciones grandes como Quito y otras ciudades. Y aquí hay elementos que no han querido investigar. Por eso es que esta investigación no pasa de la etapa de indagación y no quieren darle curso porque existen elementos muy importantes que se relacionan con todo, con el bombazo del cuartel de policía y otros elementos de narcotráfico, donde han querido investigarlos en forma independiente para evitar justamente de que se den cuenta que todos los elementos tienen un factor común, que era el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de municiones, cómo luego se fue evidenciando públicamente, cómo trasladaban su droga, cómo utilizaban incluso las terminales aeroportuarias de las Fuerzas Armadas para sacar droga en transportes militares. Y eso es público. Entonces eso nos llama mucho la atención cómo han querido tapar sistemáticamente esta puntita del iceberg que se inició con el lamentable asesinato de Paul Efraín Javier, pero que descubrió muchas cosas en las cuales lamentablemente el Estado fue permeado por estas bandas irregulares o ilegales. Ahora, Ricardo y Yadira, voy contigo. Hubo un ofrecimiento por parte del presidente Lenín Moreno de desclasificar toda la información asociada justamente a los hechos que ocurrieron a partir de ese 26 de marzo del 2018. ¿Finalmente hubo tal desclasificación, Yadira? No, Fabricio, y para quienes nos escuchan, esto tiene que quedar muy claro. No hubo una desclasificación de la información, si bien el presidente Lenín Moreno el día 13 de abril del 2018 en cadena nacional y frente a todo el país ofreció la desclasificación total de la información relacionada con los hechos. En el mes de febrero, la Fiscalía General del Estado recibió un certificado firmado por el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador en el que le dice que no puede entregar las actas de los consejos de seguridad de los meses de marzo y abril en los que se trataron temas relacionados con la vida de Paul Javier y Efraín. Y eso solamente es una muestra de la falta de transparencia y una política de silencio que ha tenido las autoridades en estos 3 años con relación al caso. No existe información desclasificada, nunca se nos entregó información desclasificada. Ese acto que se hizo el día 14 de mayo del 2018 en el Palacio de Carondelet, donde de forma rimbombante se nos entregaron 800 hojas de supuesta información desclasificada, constituyó una burla más para la memoria de Paul Javier y Efraín, pues de esas 800 hojas, el 80% es información inservible, más de 200 páginas son capturas de pantalla, boletines de prensa, fotos, copias, condolencias de embajadas, condolencias de organizaciones internacionales, que de ninguna manera pueden constituir una información desclasificada. Por lo tanto, ni siquiera ese ofrecimiento público de informarnos qué es lo que hizo o dejó de hacer el Estado ecuatoriano por la vida de Paul Javier y Efraín ha sido cumplido, pese a que en su momento la fiscal Belén Corredores, que fue una de las fiscales que tomó el caso, hasta ahora vamos con 3 fiscales, hizo ese requerimiento precisamente porque en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se insta a los 2 países, pero sobre todo a las 2 fiscalías, a recabar esa información desclasificada, sobre todo en Ecuador, donde existía ese ofrecimiento presidencial que consta, que está en videos, que está reportado por absolutamente toda la prensa nacional de este país.
Creo que lo que le falta y lo que le ha faltado a este caso, y creo que va a seguir siendo la tónica, lamentablemente, es precisamente una falta de transparencia. Ricardo lo ha dicho en múltiples ocasiones. Si la decisión del Estado ecuatoriano era no negociar con ellos, por lo menos tenían que habernos informado a los familiares y no tenernos 18 días pensando en que efectivamente se hacían cosas cuando en realidad sabían de antemano que Paul, Javier y Efraín ya habían sido asesinados. Y lo que es lo peor, Fabricio, porque este es otro elemento que no tenemos que desconocer, y lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una posible omisión por falta de información compartida entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pudieron haber desencadenado el secuestro. Pero operativos armados, tanto de policía como de Fuerzas Armadas en Ecuador y en Colombia, pudieron haber desencadenado el asesinato de los tres. Y esas dos teorías tampoco han sido incorporadas en la investigación de Ecuador y en la investigación de Colombia tampoco. Muy clara esta exposición. Y cierro con Ricardo, a propósito de una inquietud que me piden que le traslade a Ricardo. El diario ha estado acompañando estos 3 años esta necesidad de que se esclarezcan las cosas, ¿o el diario se olvidó de lo que pasó hace 3 años, Ricardo? Yo lo digo transparentemente, el diario cumplió desde el punto de vista legal, porque esa es una pregunta que sí, muchas veces me lo hacen, cumplió con los términos legales en su momento, nos acompañó, recuerden ustedes, en la famosa Marcha por la Paz que se organizó meses después, y lo que hemos tenido respaldo hasta el día de hoy son de ustedes, de los compañeros de a pie, de los que entrevistan, de los que sudan la camiseta. De las bases. De las bases, exactamente. Esa es la importancia del acompañamiento. Pero más allá, sí nos hubiese gustado que exista una fuerte exposición editorial respecto al caso, evidenciando justamente las acciones o las omisiones que se dieron y no cuidando la imagen de un gobierno que tal vez presiona para que no salga nada y no siga cayendo esa imagen que tiene lamentablemente por los suelos. Correcto. Yo quiero ratificar mi profunda solidaridad con ustedes, contigo Yadira, contigo Ricardo. A ustedes les consta que en este humilde espacio de comunicación, en mis propias redes, he tenido una postura absolutamente clara de respaldo a que este episodio tan terrible ocurrido hace 3 años, que yo lo sentí mucho, lo sentí mucho de los 3. Yo conocí a Paul justamente porque Paul tal vez era el de mayor experiencia en el ámbito del periodismo. Con él compartí un montón de coberturas. Yo sentí mucho el tema incluso por mi condición de reportero, porque yo sé cómo es el trabajo de la reportería. Yo sé cómo un periodista, cuando está tratando de cubrir la noticia, siempre quiere llegar más allá, es parte de... y es un tema que dolió y que sigue doliendo, y me permito valorar la lucha que ustedes mantienen, este ejercicio de memoria 3 años después, y lamentar el hecho de que el Estado no haya cumplido con el ofrecimiento de desclasificar en realidad la información, de tratar de presentar la verdad como se había aspirado, y que las investigaciones lamentablemente no hayan avanzado al ritmo que se hubiese esperado. Yadira, te agradezco mucho por el tiempo y te abrazo a la distancia. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Fabricio, gracias por este espacio que ha sido fundamental en esta construcción de la memoria, que creo que es lo que por ahora nos queda, además de otras acciones legales que se estudian y que están en camino. Muchas gracias. Gracias, Yadira. Igualmente, Ricardo. Ricardo, una cosita, ¿hoy va a haber alguna actividad? Sí, justamente hoy tenemos un plantón a las 10 de la mañana donde vamos a recordarle al gobierno todas las omisiones que han hecho en este caso, y el domingo invitarles también a quienes quieran unirse al ciclopaseo que a las 9 de la mañana frente en la Avenida Patria, frente al Hotel Colón, pues nos vamos a congregar para llegar hasta el Bicentenario como un homenaje a ellos, al recordatorio y a la memoria. Correcto, gracias. Gracias a Ricardo Rivas y a Yadira Aguagallo, familiares de Paul Rivas, fotoperiodista que conjuntamente con Efraín Segarra y Javier Ortega fueron secuestrados y asesinados hace exactamente 3 años, y el Estado nos debe la información sobre este tema. Gracias, amigos. 7:28 en la primera hora por Majestad Radio, y ya estamos enlazados con Majestad Televisión allá en Santo Domingo de los Áchilas. Pausa y volvemos.